Hola. Dentro de esta píldora sobre el reconocimiento y la protección de los derechos y libertades en Naciones Unidas, vamos a ver cuáles son las garantías y los instrumentos de garantía que están establecidos en el ámbito de Naciones Unidas para la protección de los derechos y libertades. Se trata de una píldora y una grabación que se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra de Moned, Gobernanza y Regulación en la Era Digital. Lo que vamos a ver es, por un lado, cómo funciona y cuáles son los objetivos de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver también, eh, los organismos especializados de Naciones Unidas, las declaraciones y pactos de derechos de Naciones Unidas y luego verteremos una serie de conclusiones que pueden ser interesantes. Bien, Naciones Unidas nace o se establece el 24 de octubre de 1945. Hay que tener en cuenta que España ingresa el 14 de diciembre de 1955, pero la carta ya se había firmado en San Francisco el 26 de junio del 45 y entró en vigor, como hemos comentado, el 24 de octubre. Los objetivos de Naciones Unidas es la promoción de la paz y la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Hay que tener en cuenta que habíamos vivido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Es importante señalar también que los órganos más importantes de Naciones Unidas es la Asamblea General de las Naciones de los Estados miembros, el Consejo de Seguridad, la Secretaría y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a detenernos un poco en el Alto Comisionado porque precisamente en el tema que nos preocupa, la garantía de los derechos y libertades, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una figura muy importante. Realiza múltiples informes en materia de derechos humanos para promocionar la garantía de los derechos y libertades, haciendo énfasis en aquellas cuestiones más relevantes y desafíos en esta materia. Además, es muy importante también la figura de la Corte Internacional de Justicia. Es un órgano judicial instituido por la Carta de Naciones Unidas, formada por 15 miembros, que son magistrados elegidos entre personas que gozan de la más alta consideración y cumplen los requisitos para ocupar las plazas de magistratura altas en los distintos Estados miembros de Naciones Unidas. Son, por tanto, jurisconsultos de alguna manera de reconocido prestigio. Son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad por 9 años, pudiendo ser reelectos. Tenemos que considerar además que es un órgano que conoce de conflictos entre los Estados de Naciones Unidas, cuando se han sometido a su jurisdicción, así como tiene funciones de carácter consultivo que le pueden solicitar tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General. Debemos decir que los Estados partes pueden aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en tratados, convenciones o de forma previa, aunque se suelen contener normalmente reservas. También decide sobre convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Bien, dicho. En el marco de Naciones Unidas, además, hay diferentes organismos especializados. Como ejemplos podemos citar el Comité de Derechos Humanos, que se inscribe dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, que se inscribe dentro del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, ambos de 1966, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, el Grupo del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, o OMS, y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Vamos a detenernos un poco en esta última, en la UNESCO. La UNESCO tiene una importancia determinante en materia de la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Pretende como misión o tiene como misión establecer la paz, pero la paz mediante la cooperación internacional en estos ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación, la información. Además, se ha incluido también dentro de sus objetivos la consecución de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS, que fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. En este marco, la propia UNESCO adoptó el 23 de noviembre de 2021 la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Si les interesa el conocimiento más preciso de algunos de los organismos, les sugerimos que vean otros vídeos que vamos a preparar sobre estos. Ahora vamos a pasar a hacer referencia
a las declaraciones y pactos en el ámbito de Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta que hemos dicho que los objetivos de Naciones Unidas eran la promoción de la paz y de los derechos humanos. Muy importante es el instrumento de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que no tiene carácter vinculante, pero es una declaración donde consideramos que están contenidos esos derechos humanos que se consideran que son de ámbito universal y que nos corresponden a las personas vinculados a la dignidad humana. Luego tenemos estos dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que sí tienen un carácter vinculante. Diversas generaciones de derechos con distinto ámbito y distinta fuerza, sobre todo por el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Económicos y Sociales en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen diferente funcionamiento, como hemos comentado antes. Luego tenemos otros textos importantes, sin duda. Aquí les he puesto algunos ejemplos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 65 o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984 o la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Como conclusión, podemos decir que los objetivos de Naciones Unidas son la paz, la cooperación y los derechos. La Organización de Naciones Unidas en el ámbito internacional es una organización importante, es la organización más importante en el ámbito internacional y lo ha conseguido a través de diversos mecanismos, como son el establecimiento, por supuesto, de su Asamblea General, donde se aprueban diferentes resoluciones de carácter político, el Consejo de Seguridad como un instrumento muy fuerte dentro de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, sin duda, y diferentes tipos de organismos. Hemos hablado de los comités, etc. Y las declaraciones y pactos que se han establecido en su